Hola, bienvenidos a Los Puntos, a las IES, este programa de Diario de Cuba en el que vamos a hablar de todo un poco, de temas interesantes para Cuba, economía, vamos a hablar de cultura, de arte y hoy vamos a hablar del derecho a la alimentación en Cuba. Y para ello conecto con mi compañero de Los Puntos a las IES, Mario Pentón, periodista de América TV, desde Miami. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Wendy, un gusto tremendo estar compartiendo este espacio contigo. Bueno, ya sabes, es un tema muy relevante para los cubanos, el asunto de la alimentación. De hecho, es una de las grandes preocupaciones de Cuba, así que creo que pues interesará muchísimo este programa. De hecho, tenemos invitados de lujo. Hoy tenemos a Sergio Ángel, quien es investigador principal del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, y a Natasha Rojas, quien es decana de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás de Chile. Bueno, ellos han trabajado todo el tema de la seguridad alimentaria, también desde la perspectiva de los derechos humanos, y estoy seguro que nos van a aportar muchísimo en este tema que para los cubanos es tan relevante. Vamos con mi primera ronda de preguntas. No sé, Mario, si quieres empezar tú. Y bueno, gracias por estar con nosotros en Diario de Cuba por su tiempo. Sí, bienvenidos. Quisiera un poco preguntarles qué les parece la situación del derecho a la alimentación en Cuba. ¿Cómo lo ven ustedes? Si quieres, comencemos con Natasha y después sigo yo. Adelante, Natasha. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Aquí en el caso cubano, bueno, en un primer nivel hay que tener en cuenta que la información que se ve hacia afuera no refleja la realidad y esos pequeños dejos que vemos de noticias, de información sobre la situación cubana, no tiene hacia afuera la relación clara de lo que está sucediendo. Y es que no estamos hablando primero de crisis, de momentos específicos, estamos hablando de una crisis estructural que viene precisamente dada por el mismo modelo político. Y es el mismo modelo político que ocasiona ese desbalance, esa crisis estructural, ese control para generar un control social. Y lo segundo, en esa misma vía y la información que hay hacia afuera, es que Cuba y el régimen en Cuba ha tenido muy poca voluntad política de incorporarse precisamente a los instrumentos internacionales en protección de temas de derecho a la alimentación, lo que deja claro nuevamente que esto es un problema estructural del mismo modelo político. Bueno, yo quisiera, en la misma línea de lo que está planteando Natasha, señalar que quizá lo más complejo del tema cubano tiene que ver con el hecho de que la seguridad alimentaria y particularmente la soberanía alimentaria en Cuba ha sido definida y defendida como una suerte de los pilares de la revolución. Y esto ha sido reconocido por diferentes organizaciones y organismos a nivel internacional. La semana pasada veíamos un artículo publicado en Granma donde el representante de la FAO, actualmente de Cuba, reconocía que Cuba había seguido los lineamientos en materia agroalimentaria. Esto hace aún más complejo el tema de la seguridad alimentaria en Cuba porque mientras que los organismos internacionales reconocen lo que se está desarrollando en Cuba, ven en Cuba un modelo a seguir e intentan extrapolarlo a otros lugares del mundo, pues al mismo tiempo lo que se ve dentro de Cuba es todo lo contrario, una crisis alimentaria sin precedentes, unos complejos mecanismos de solución que desde la tarea de ordenamiento han dejado como resultado una situación absolutamente dramática, una creación de tiendas en MLC que han venido reemplazando los otrora mercados de acceso en moneda local, en pesos cubanos, y que hacen cada vez más difícil el acceso a los alimentos, generando al mismo tiempo una profunda crisis alimentaria que paradójicamente no es visibilizada hacia afuera. Entonces tenemos una realidad del cubano de a pie que vive con unas condiciones bastante deplorables en una nueva sociedad de clases que divide a aquellos que tienen acceso al MLS de aquellos que no lo tienen, y al mismo tiempo hacia afuera sirve como un modelo y un referente en términos de lo que se debería seguir para otros países con características similares en América Latina. La misma organización plantea lo que se podría llamar como el mapa de hambre en el mundo,
Y en este mapa de hambre resulta curioso que Cuba no aparezca por ningún lado y aparezca dentro de los mejores indicadores para América Latina junto con Brasil, cuando naturalmente vemos que la situación que en este momento está ocurriendo en Cuba es totalmente la contraria y es una situación realmente dramática. Justo sobre eso le quiero preguntar, Sergio, y después vamos con Natacha, porque en los últimos informes de estas organizaciones internacionales no se habla de que no se tenga información de Cuba, ¿no? O sea, no se le pone como un país crítico, como debería de estar, pero no se le pone como un país del cual no se tenga información, como sí se ha hecho con otros gobiernos, en su mayoría regímenes dictatoriales. ¿Esto por qué? O sea, ¿por qué estas organizaciones internacionales como, por ejemplo, la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y el PMA, Programa Mundial de Alimentos, no pone a Cuba como un punto crítico? Empezamos con Sergio, si quiere. Bueno, Natasha les puede contar muchísimo más en detalle esto, también sobre todo en términos de los diferentes niveles a nivel de derechos humanos, pero yo sí quisiera concentrarme particularmente en dos escenarios. El primero es un informe que sale en el mes de enero, que es básicamente el informe de puntos críticos de hambre a nivel global. En este informe de puntos críticos de hambre a nivel global que se hace entre el Programa Mundial de Alimentos y la FAO, entre los dos establecen cuáles son los países donde hay una situación realmente crítica y es menester hacer algún tipo de intervención urgente que prevenga algún tipo de muerte producida por el hambre. Lo que resulta curioso en este informe es que países como Cuba o como Venezuela no aparecen registrados. Tú, Wendy, lo decías muy bien. En el caso de Venezuela, desde la misma introducción se establece que no se puede hacer mediciones allí y por esta razón Venezuela no aparece incorporado dentro de este informe. Acá hay que hacer una anotación también muy importante y es, acá también hay un problema de visualización del mismo mapa de puntos críticos de hambre, porque aquellos que no leen el informe, pues no tienen claridad de que en Venezuela también hay un problema grave de hambre, es decir, o al menos decir, no pudimos medir, no podemos establecer absolutamente nada. Cuando uno mira el mapa, que es a través del cual se difunde en redes sociales, pues uno diría, hombre, tanto que se dice de Venezuela y en realidad en Venezuela no está pasando nada porque no aparece registrado, pero allí lo que se dice es Venezuela no fue incorporado dentro del informe porque no se pudo hacer la medición. El caso de Cuba es más preocupante. Y es más preocupante porque no se dice nada de Cuba. Cuba no aparece mencionado en ninguna ocasión dentro de todo el informe y aparece en otros países. Nosotros estamos hablando desde Colombia y uno de los asuntos bien particulares de este informe es que Colombia aparece mencionado en este informe como uno de los puntos críticos de hambre, dejando, digamos, como resaltado que uno de los particulares asuntos que han llevado a que se mencione tiene que ver concretamente con pues, la crisis migratoria provocada desde Venezuela con las decisiones del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, a pesar de que el caso colombiano aparece registrado aquí, pues uno ciertamente si lo ve por encima, claramente podría decir en Cuba, con las medidas que hemos visto, con las imágenes que hemos visto durante los últimos 2 años, pues naturalmente debería estar incorporado allí, pero no se dice nada. En un artículo reciente que yo publicaba precisamente en Diario de Cuba, hacía notar algo que me parecía particularmente preocupante, y es que en una entrevista que le realizamos a Theodor Friedrich, que fue alto representante de la FAO en Cuba hasta el año 2018, él hacía una suerte de acto de contrición y reconocía que Cuba utilizaba a la FAO como un instrumento de propaganda. La semana pasada, como lo mencionaba hace un momento, decía que precisamente el actual representante ante la FAO reconocía los esfuerzos ingentes que hacía Cuba en materia de seguridad alimentaria. Esto deja ver de una u otra manera que efectivamente aquí hay algún tipo de silencio funcional para la dictadura. Y básicamente es un silencio funcional en el cual termina siendo cómplice también en este caso particular, estas organizaciones, bien sea por hablar, como en las intervenciones de la semana pasada, o simplemente por callar, como en el caso de este informe. Natacha, ¿usted qué piensa sobre esto, sobre este silencio de las organizaciones internacionales sobre el caso cubano?
Bueno, aquí hay varias cosas que es importante precisar y es, digamos, puede que una de las grandes diferencias que haya con el caso cubano y el caso venezolano es justamente la temporalidad o el tiempo que llevan estos regímenes, que hace que todavía hayan formas de poder visibilizar hacia afuera de manera mucho más clara la situación interna. Y hay algo que hay que reconocer y es que el régimen cubano ha sido muy exitoso en el lobby internacional que precisamente hacen ese tipo de escenarios. Lo primero, desde el inicio del mismo sistema de protección interamericano, lo dejó de un lado después de esta famosa resolución de inicios de los años 60 y se enfocó en el sistema universal. Y el sistema universal es mucho más flexible frente un poco a hacerse, no la vista gorda, pero un poco más flexible cuando hablamos de democracias, cuando hablamos de dictaduras, porque si no la mitad de los países quedarían por fuera del sistema universal. Eso le permite a Cuba permanecer en estos sistemas y en estos tipos de mecanismos. Y le ha ido muy bien en el lobby de tratar de convencer al mismo sistema universal que la razón de ser de toda su crisis social, especialmente alimentaria, son las sanciones internacionales. Y eso lo vemos con muchísima frecuencia en la relatoría, por ejemplo, de los derechos de la alimentación, constantemente caen y vuelven y repiten este discurso que parece un discurso oficial donde no hay cabida para otro tipo de discursos. Y por eso les sirve para reconocer o hacer este tipo de afirmaciones que precisamente se hacen grandes esfuerzos para poder cubrir con lo poco que hay. Entonces, han sido muy exitosos en ese lobby internacional, en llevar ese discurso, en llevar esa narrativa, y es precisamente en algo que hay que trabajar a nivel del sistema limitante de este tipo de sistemas, y es que los sistemas de protección son complementarios, nunca son sustitutivos del Estado. Por tanto, muchas de las cosas que hacen las hacen con insumos que dan los estados. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando revisamos los informes y en la misma línea de lo que decía Sergio. La mayoría de las veces la población no abre los informes, se queda con los titulares. Y eso es otra cosa que ha hecho el régimen cubano con mucha frecuencia. Utilizan los titulares, los reescriben, dando otra narrativa y tienen también muchísimo éxito en la difusión. Entonces también se genera muchísima confusión y es precisamente volviendo a la pregunta y como cerrando esta idea, ese silencio precisamente es utilizado de forma muy inteligente para llenarlo con una narrativa que tiende a confundir utilizando algunas verdades, algunas mentiras y logra incluso hacia afuera generar una idea que no corresponde con la realidad. Y hablando de titulares, ¿no? El régimen cubano vende hacia el exterior la imagen de que la cartilla de racionamiento, a la cual llaman eufemísticamente libreta de abastecimiento, es una forma de justicia social, es una manera en que hacen que todos los cubanos puedan comer, etcétera. Me gustaría saber la opinión de ustedes sobre esta cartilla de racionamiento que ya tiene 60 años y que cada día es más delgada. Prácticamente pues, a los cubanos ya no le alcanza para nada lo que venden a través de esta cartilla, y también el impacto que ha tenido la llamada tarea de ordenamiento, este paquetazo de medidas de ajuste económico para la mesa del cubano y para el derecho a la alimentación. Uno de los asuntos a destacar acá, y ya lo decías tú, Mario, es que este año se cumplen los 60 años de la libreta, o se cumplieron porque se cumplieron el 12 de marzo de este año. Y en lugar de celebrarlo como una efeméride en términos de solución alimentaria, casi que podríamos plantearlo este año como una suerte de efeméride en términos de la crisis alimentaria, de lo que esto ha significado para Cuba. Acá hay varios asuntos para destacar. El primero, el Observatorio de Derechos Sociales, en su informe para el año 2021, destacaba que los productos de la libreta solamente alcanzan para 10 días al mes. En este orden de ideas, pues la libreta en sí misma no resuelve los problemas en términos de seguridad alimentaria de los cubanos de a pie. Y digamos que frente a esto, los funcionarios del régimen cubano podrían responder que en ningún momento se planteó que la libreta fuera una solución completa, sino simplemente era una complementación de lo que podían llegar a obtener los cubanos. Sin embargo, y en este sentido paso al segundo tema, que es el que también señalaba Mario, y es las soluciones producidas por la tarea ordenamiento.
con las decisiones desarrolladas, que el mismo Mauricio de Miranda lo ha catalogado como la tarea desordenamiento, que en realidad creo que sería lo más justo en términos de la realidad de lo que viven los cubanos de a pie. Al respecto, uno de los asuntos más graves ha sido precisamente la inflación, pero quizá una de las medidas que ha afectado de forma más directa ha sido realmente el hecho de que muchas de las tiendas que antes se conseguían en moneda local han entrado a desaparecer y han sido reemplazadas, algunas de estas, por tiendas en MLC. ¿Qué es lo que ha ocasionado? Pues básicamente que las personas que no pueden acceder a MLC, pues básicamente han quedado marginadas de muchos de estos productos y en este sentido, pues han tenido un gravísimo problema en términos de alimentación. Una de las cosas que desde Food Monitor Program hemos podido registrar es que quizá dentro de Cuba las personas no mueren de hambre, pero no se alimentan con lo que quisieran o simplemente les toca con lo que pueden. Eso no nos indica básicamente un problema desde el punto de vista de muerte por inanición, pero lo que sí podemos ver es una profunda desnutrición. ¿Con qué se están alimentando los cubanos? ¿Qué está reemplazándose por la proteína? ¿Qué tipo de contenidos alimentarios están desarrollando en el diario vivir? La libreta no lo está resolviendo, ya lo decíamos antes en términos de los 10 días, la proteína es bastante escasa, es muy costoso el acceso, el pollo que está llegando en este momento a Cuba es un pollo de Estados Unidos, se dejó de producir el cerdo básicamente por medidas gubernamentales y en este orden de ideas, pues básicamente la proteína cada vez es más exigua. ¿Con qué se está reemplazando esto? Esto básicamente es uno de los problemas más graves en este momento porque básicamente lo que está dejando es ver que efectivamente los cubanos no mueren, pero el tipo de alimentación que está conduciendo es a una sociedad profundamente subalimentada. Bueno, digamos que en la misma línea ya sobre el contenido hay algo que quisiera agregar y es que precisamente dentro de los elementos del derecho a la alimentación hay que tener muy claro la diferencia que esto no es el derecho a ser alimentado. ¿Y a qué me refiero con el derecho a ser alimentado? El derecho a la alimentación no significa que haya una institucionalidad que me provee, que me dé los alimentos, que me diga cómo debe ser mi dieta y que me diga además cuáles deben ser las cantidades, digamos, administradas de acuerdo a cada condición. Una de las bases de derecho a la alimentación es precisamente la libertad. Y eso es uno de los elementos que se cortan en un primer momento cuando tengo una especie de documento que intenta hacerme un racionamiento de lo que como y las cantidades e incluso lo que puedo hacer. Y eso lo vemos incluso en el caso venezolano y en el caso cubano, como a través de la misma institucionalidad nos empiezan a generar una serie de imaginarios de las cosas que son malas y que no deberíamos comer. Aquí, ¿cuál debería ser, digamos, la ruta? Que haya educación sobre la alimentación, pero yo desde mis libertades y el ejercicio de mis libertades pueda escoger qué como, cuántas veces como, cómo distribuyo mis alimentos. Hace poco una de las investigadoras de Food Monitor Program sacaba una columna sobre la dificultad que hay de ser vegetariano o vegetariana por razones éticas. Aquí esto no es una cuestión menor y esto no es una cuestión de moda, es una cuestión de las libertades y limitación a las libertades. Por eso de ninguna manera puede ser admitido, puede entenderse como un buen mecanismo la administración de alimentos de forma racionada bajo cualquier tipo de mecanismos. Esto solo debería ocurrir en casos muy extraordinarios, en momentos muy específicos y que tengan una temporalidad limitada. Esto no se puede extender en el tiempo porque además genera a largo plazo esa idea donde es precisamente ese régimen el que es proveedor y yo ya pierdo cualquier tipo de noción económica y parte, finalmente, como decía, de los elementos del derecho a la alimentación es que los alimentos estén disponibles, que yo tenga el recurso para comprar esos alimentos y que finalmente yo pueda decidir qué compro y qué pongo en la mesa en mi casa. Natasha, además de Venezuela y Cuba, ¿usted tiene constancia de otros países que utilicen la libreta de abastecimiento, así de esta forma de racionalizando? ¿Se sabe de otros países que también la están poniendo en marcha actualmente? Bueno, parte de lo que nosotros hemos revisado en Food Monitor Program es que esto se toma de la misma Unión Soviética, son los primeros que empiezan a regular no solamente la alimentación, sino la vestimenta,
todo lo que se usaba desde los zapatos hasta la misma ropa interior, lo que tiene que ver con elementos de aseo, veíamos también algunos elementos en China y así hemos ido haciendo como hemos tratado de reconstruir una historia y lo que vemos es el mismo patrón. Esto viene asociado a regímenes, como bien mencionas, dictatoriales. Esto ya tiene que prendernos unas alarmas porque precisamente lo que vemos es que son dos elementos que siempre vamos a encontrar juntos. Ujú. Sergio, ya para terminar este programa, quería preguntarle, bueno, Natasha, no sé quién me quiere responder a esto, ¿cuál es la solución que desde los programas internacionales, de ustedes como profesionales de este sector, podemos buscar para ayudar, ¿no? Digamos, aumentar ese derecho a la alimentación, hacer que en Cuba pues dejen de pasar estas cosas, como por ejemplo la libreta de abastecimiento? La pregunta es bien ambiciosa, Wendy. No, no creo que con la respuesta que te vaya a dar vayamos a poder hacer una hoja de ruta, pero creo que hay, o sea, si bien lo que te voy a decir no implica algunas certezas, creo que al menos nos puede decir qué cosas de repente sí sería importante tener en cuenta en esa ruta a mejorar la condición de alimentación dentro de este tipo de regímenes. Lo primero y fundamental, y es el trabajo que nosotros estamos desarrollando desde Food Monitor Program junto con un equipo muy importante de cubanos dentro de la isla, tiene que ver necesariamente con reconocer la realidad. Es decir, si no hay un problema, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Si en el mapa de hambre en el mundo Cuba no registra, porque Cuba aparece como uno de los referentes a nivel mundial en términos de soberanía alimentaria, pues entonces, ¿qué? Entonces creo que el punto de partida fundamental es reconocer en Cuba las personas están sufriendo hambre, en Cuba las personas no pueden elegir qué pueden comer, en Cuba la libreta de racionamiento es insuficiente y en Cuba el mito de la soberanía alimentaria simplemente ha sido un simple engaño para al final terminar importando pollo por la incapacidad de las fuerzas productivas del Estado. Entonces creo que el elemento fundamental tiene que pasar por reconocer este tipo de errores dentro de Cuba y visualizarlo, ¿sí? Visibilizarlo. Y acá quiero ser muy enfático a propósito de la pregunta que hacías con anterioridad. Hacia afuera, Cuba es un referente también gracias a la libreta. Ahora mismo, por ejemplo, en Colombia tenemos unas elecciones a portas y uno de los candidatos presidenciales, de la forma más ridícula, está proponiendo llevar alimentos a las casas, que no es otra cosa que el modelo de las bolsas CLAP de lo que se instaló en Venezuela como una alternativa a los mercados desarrollados por Chávez en estos llamados Mercal, que no es otra cosa que la forma contemporánea de la libreta de racionamiento cubana. Es decir, este no es un asunto cubano y en esto yo he hecho mucho énfasis desde siempre, y es que lo que pasa en Cuba de una u otra forma, si seguimos silenciándolo y no visibilizándolo, se va a terminar exportando al resto de la región y se va a seguir invisibilizando para el resto del mundo. Entonces hay que reconocer este problema y a partir del reconocimiento de este problema empezar a visualizar soluciones. Creo que en esta misma dirección ha sido muy importante el hecho de visualizar desde diferentes organizaciones, entre ellas Prisoners Defenders, del hecho de que esa idea de las sanciones económicas de Estados Unidos a Cuba impiden en gran medida el desarrollo. ¿Cómo con estas sanciones económicas de Estados Unidos es posible que hoy los cubanos estén comiendo pollo importado de Estados Unidos? Y creo que también este es un asunto que pasa necesariamente. Siempre que se habla de la seguridad alimentaria, y Natasha podría profundizar un poco más en esta materia, porque desde la Relatoría de Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas, siempre se hace un reconocimiento al régimen cubano de hacer un esfuerzo notable en relación con garantizar la alimentación de su población, pese a el bloqueo de Estados Unidos. Es decir, el discurso del bloqueo también es un discurso muy importante para quitarle la responsabilidad y la culpa al régimen cubano, que en últimas ha sido el gran responsable de la pérdida de la productividad del campo cubano. Y en ese orden de ideas también es muy importante visualizar cuál es el verdadero alcance de las sanciones de Estados Unidos. Y con esto no quiero que me malentiendan y simplemente decir que las sanciones no tengan ningún impacto. Pero lo que sí es muy importante enfatizar es que no es la única razón de que en Cuba haya un problema grave de seguridad alimentaria.
Pasando por estos dos elementos, creo que ahí sí podemos empezar a visualizar, y el tercer elemento muy importante, y es el rol que han desempeñado las organizaciones. En esta entrevista que nosotros hacíamos a Theodor Friedrich, quedaba muy claro el rol de organizaciones como la FAO. Y en este sentido es muy, muy importante también quitarle la ideologización y politización a cualquier tipo de organización y que en realidad puedan garantizar su carácter neutro. Porque es que al final de cuentas los grandes afectados son, ¿para qué sirve sacar un informe de puntos críticos de hambre que al final se está invisibilizando lugares que política o ideológicamente no son convenientes porque a regímenes como el régimen cubano no les conviene aparecer allí? Y en este sentido es muy, muy importante también quitar esa mascarilla y empezar a pensar en un más allá. Ahí sí podríamos empezar a pensar en qué tipo de apoyos, en qué tipo de mediaciones y sobre todo, y muy importante, empezar a quitar este carácter político e ideológico para poder contribuir de alguna manera a solucionar este tipo de problemas. Ahora, desde mi perspectiva muy personal, y con esto cierro, Wendy, para no extenderme, simplemente yo diría, creo que naturalmente, y es un poco lo que está viviendo en este momento Cuba, en Venezuela se está viviendo un fenómeno muy parecido a lo de las tiendas MLC en términos de los bodegones, se mejoran las condiciones aparentemente para los venezolanos en general, pero las personas no pueden acceder a estos bodegones. En Cuba está pasando su propio fenómeno, solamente que estatalizado a partir de las tiendas en MLC. Hoy día hay una nueva burguesía, pues también construida de aquellos que pueden enviar remesas desde el exterior y que pueden acceder a este tipo de tiendas, pero al mismo tiempo se está creando una base muy, muy limitada de aquellos que se quedan sin ningún tipo de opción para acceder a estas tiendas y básicamente tendrán que vender absolutamente todo, como está ocurriendo, para salir del país porque es un país absolutamente inviable. ¿Qué es lo que se está llevando? Básicamente es un tránsito a ese mercado del que tanto repudiaron durante años y que en últimas debe conducir acá, con unas condiciones dramáticas para los más pobres. Según el Observatorio de Derechos Sociales de Cuba, el 60% de los cubanos sostuvo que el principal problema que enfrenta el país es la crisis alimentaria. Ahí lo dejamos. Natacha, no sé si quieres apuntar algo de lo que comentó Sergio referente al bloqueo, al embargo. Te dejo los micros abiertos. Digamos, en la misma línea como para reforzar lo primero que en lo que podemos trabajar y de alguna forma todas las personas podemos contribuir es tumbar precisamente esta narrativa de las sanciones internacionales y también demostrar, porque hay datos para ello, que parte de esta crisis alimentaria es provocada, es intencional. Porque precisamente cuando yo tengo una población preocupada día a día en poder sobrevivir, en que no sé, justamente hace un momento veía a alguien que estaba hablando de que no tenía agua y que gracias a Dios había empezado a llover y pudo recoger 2 pequeños tobos de agua. ¿Qué tiempo voy a tener yo para pensar en democracia, pensar en transición, pensar en instituciones? No queda tiempo porque es inevitable en nuestra propia forma de sobrevivencia pensarlo. Entonces hay que trabajar en ello, todas las personas podemos contribuir precisamente en tumbar esa idea que se ha instalado hace muchos años a nivel internacional. Bueno, muchísimas gracias, Natacha Rojas Silva, por tu tiempo, Sergio Baslén Vaquero y bueno, mi compañero que está por Miami, Mario Pentón. Gracias a todos por su tiempo y bueno, nos mantenemos en contacto, por supuesto, para seguir tocando ese tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Wendy. Y muchas gracias a Natacha también. Chao. Chao.